Hay algo que casi nadie dice sobre los signos del zodíaco. No es lo que muestran, no es lo que aparentan, ni lo que suele repetirse en los horóscopos. Es eso que los demás no entienden y que muchas veces los hace sentir juzgados, malinterpretados o fuera de lugar. En este video voy a recorrer uno por uno los 12 signos y contarte eso que nadie suele ver de cada energía. No desde el estereotipo, sino desde su lógica interna, su forma real de sentir, de actuar y de estar en el mundo. Si alguna vez sentiste que no te entienden por ser de tu signo, quédate porque en algún momento de este video vas a sentir que te están hablando directamente a vos. Lo que nadie entiende de Aries es que no vive reaccionando, vive sintiendo primero. No actúa por impulso, actúa porque algo lo enciende por dentro. Aries no quiere ganar discusiones, quiere ser fiel a su verdad. Si sos de Aries, recordá, tu fuego no es enojo, es vida en movimiento. Lo que nadie entiende de Tauro es que no se queda por comodidad, se queda porque eligió. No es lento para decidir, es profundo. Tauro no se resiste al cambio por miedo, sino porque necesita sentir seguridad antes de moverse. Cuando ama, cuando confía y cuando se compromete, lo hace en serio. Si sos de Tauro, recordá que tu constancia no es terquedad, es lealtad a lo que valorás. Lo que nadie entiende de Géminis es que no cambia porque sea inconstante, cambia porque aprende. Su mente va más rápido que las etiquetas que le ponen. Géminis no es superficial, es curioso, inquieto y necesita estímulo para sentirse vivo. Cuando se va, no siempre es desinterés, muchas veces es que ya no hay diálogo. Si sos de Géminis, recordá que tu versatilidad no es falta de profundidad, es inteligencia en movimiento. Lo que nadie entiende de Cáncer es que no es débil, es sensible y eso lo vuelve fuerte. Siente todo más profundo, pero no se queda en la emoción, la procesa y la protege. Cáncer no se encierra por capricho, se resguarda cuando el entorno no es seguro. Su memoria emocional es su mayor poder, no una carga. Si sos de Cáncer, recordá que cuidar no es depender, es amar con conciencia. Lo que nadie entiende de Leo es que no busca atención, busca reconocimiento genuino. Su necesidad de brillar nace del deseo de inspirar, no de imponerse. Leo da desde el corazón, pero cuando no se siente valorado, se apaga por dentro aunque siga sonriendo. Su orgullo no es soberbia, es amor propio aprendido a fuerza de heridas. Si sos de Leo, recordá que brillar no es exagerar, es ser fiel a quien sos. Lo que nadie entiende de Virgo es que su mirada crítica no nace del juicio, sino del deseo de mejorar todo lo que ama. Virgo observa en silencio, cuida los detalles y demuestra afecto resolviendo problemas, aunque casi nunca lo diga con palabras. Su autoexigencia es tan grande como su compromiso, y muchas veces se olvida de sí mismo por estar al servicio de los demás. Si sos de Virgo, recordá que no tenés que ser perfecto para ser valioso. Lo que nadie entiende de Libra es que su búsqueda de equilibrio no es indecisión, sino sensibilidad ante todos los puntos de vista. Libra piensa antes de actuar porque no quiere herir, no porque no sepa lo que quiere. Su necesidad de armonía nace de un profundo deseo de paz, incluso cuando por dentro esté en conflicto. Si sos de Libra, recordá que elegir con conciencia también es una forma de valentía. Lo que nadie entiende de Escorpio es que su intensidad no es drama, es profundidad emocional. Escorpio siente todo con fuerza porque no sabe amar, confiar ni vivir a medias. Su reserva no es frialdad, es protección. Solo se abre cuando se siente seguro. Si sos de Escorpio, recordá que tu intensidad no es un defecto, es una forma poderosa de conexión. Lo que nadie entiende de Sagitario es que su necesidad de libertad no es falta de compromiso, sino honestidad consigo mismo. Sagitario huye de lo que lo limita porque necesita sentido, verdad y expansión para sentirse vivo. Su humor y ligereza esconden una búsqueda profunda de propósito. Si sos de Sagitario, recordá que tu espíritu libre también puede ser leal cuando encuentra un camino que valga la pena. Lo que nadie entiende de Capricornio es que su frialdad aparente es, en realidad, una forma de proteger su sensibilidad. Capricornio no muestra todo lo que siente porque aprendió a sostenerse solo y a cargar con más de lo que dice. Si sos de Capricornio,
Recordá que permitirte bajar la guardia no te quita fortaleza, también es una forma de madurez. Lo que nadie entiende de Acuario es que su distancia emocional no es desinterés, sino una manera de pensar y sentir desde la libertad. Acuario necesita espacio para ser auténtico y no perderse en expectativas ajenas. Si sos de Acuario, recordá que tu forma distinta de amar y vincularte también es válida. No viniste a encajar, viniste a ser fiel a tu esencia. Lo que nadie entiende de Piscis es que su sensibilidad no es debilidad, sino una percepción profunda de todo lo que lo rodea. Piscis siente antes de que algo se diga y muchas veces se retira para proteger su mundo interno. Si sos de Piscis, recordá que tu empatía y tu intuición son dones. No estás perdido, estás conectado a un plano más sutil. Si llegaste hasta acá, ya viste algo importante. Ningún signo es simple, ninguno es solo luz o solo sombra. Cada uno tiene una forma particular de protegerse, de amar, de reaccionar y de buscar su lugar. Muchas veces lo que parece un defecto es, en realidad, una defensa. Y lo que se juzga como exageración, frialdad o impulsividad es una manera de sobrevivir emocionalmente. La astrología no está para encasillarnos, sino para entendernos mejor y también para comprender a los demás con un poco más de empatía. Si te sentiste identificado con tu signo, déjalo en los comentarios. Y si este video te ayudó a mirar distinto a alguien, entonces ya cumplió su propósito. Nos vemos en el próximo video.